Podemos despedir a los niños. Amén. Y hermanas, si Pueden ir los niños con mamá Catalina. Bien, ahí se escucha, ¿verdad? Amén. Bien. Damos gracias a Dios, hermanos, de poder conocerles a ustedes en este día. Ya ando con mi esposa y mis 3 hijos, ya mi hijo mayor, Carlos Alberto, luego está Catalina, nuestra hija, y nuestro hijo menor, Esteban, y junto a Carlos Alberto ya está mi esposa María Teresa, mi amada esposa que me acompaña fielmente en el ministerio, y doy gracias a Dios que Dios nos ha permitido como familia llegar hasta aquí, compartir con ustedes, y un gusto conocerles y poder verles también, como dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia, podemos vernos. No somos una iglesia invisible, somos visibles, podemos vernos
y agradezco a Dios por eso, porque puedo verles a ustedes aquí y saber que aquí Dios también está edificando una iglesia para su honra y gloria. Amén. Están hablando acerca de las misiones. El mensaje que traigo el día de hoy, que Dios ha puesto en mi corazón para predicar, se lleva por título el día del pago. El día del pago. Hace muchos años atrás estuve más al norte, cerca de allí, estuve en Antofagasta trabajando hace muchos años atrás, antes de estar en el ministerio. Trabajé en la construcción de allí de soldador en una obra en Antofagasta, y una de las cosas que me llamó la atención, y que casi siempre en las obras sucede, es que cuando llega el día del pago, ¿ya? En ese instante me llamó la atención que hacíamos una fila para ir a pagarnos, y al lado de la fila estaban los hombres, y al lado de algunos hombres habían unas mujeres. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué hay algunas mujeres allí? ¿Ya? Y la razón era porque ellos se iban a pagar, y cuando se pagaban la mujer estaba al lado de él. Entonces el jefe le pagaba a él firmaba y pasaba el sobre a su esposa, porque al parecer ellos no eran muy buenos administradores. ¿Ya? Era el día del pago, y en ese día del pago conocimos a esas mujeres que llegaban allí y estaban al lado de su esposo. Y qué bueno que ellas estaban allí para ayudarle a administrar, porque a veces los hombres no administramos muy bien. ¿Ya? Entonces, y bueno, mi esposa no estaba porque ella estaba acá en el sur y yo estaba allá en Antofagasta. Así que, pero yo me pagaba y tenía que enviar también a mi esposa inmediatamente para que ella pueda administrar. ¿Ya? El día del pago, ¿ya? Es un día muy anhelado, todos anhelamos el día en que va a llegar la remuneración. Y de eso se trata el día de hoy, el día del pago que va a llegar para nuestras vidas. Vamos a ir a las Escrituras, ¿ya? Vamos a sacar de aquí de mi notebook, ¿ya? El mensaje. Vamos a ir a Primera de Reyes, al capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Y leemos de este texto, Primera de Reyes, capítulo 21, y vamos a leer un par de versículos de este texto. El versículo 18, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así dice Jehová, ¿no mataste? ¿Y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así dice Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. También el versículo 23 dice lo siguiente: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Amén. Oremos. Señor Dios que estás en el cielo, te alabamos, Dios, en este día, y le damos gracias porque podemos reunirnos para alabar y exaltar tu nombre santo, Señor. Pero también, Dios, con la disposición de que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos tu palabra. Ponga, Dios, tu mensaje en mi corazón, en mis pensamientos, tus palabras en mis labios, Dios. Perdona la iniquidad de mi mente, de mi corazón, Señor, y ayúdanos, Dios, guíanos, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana, Señor. Perdona nuestras faltas delante de ti, Señor. Mas, Dios, en tu misericordia, enséñanos y guíanos. En Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Queridos amigos y hermanos, hoy nos encontramos en este lugar, aquí en esta iglesia, ¿ya? Y en este instante nosotros tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Necesitamos despertar nuestra vida a la necesidad de ser fieles a Dios. Amén. La necesidad de ser fieles a Dios. Es lo que necesitamos nosotros en esta mañana hacer. Tomar aquella decisión. Recuerdo que el profeta Elías, ya, él se paró allí en el monte Carmelo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Ya? Y la gente está acostumbrada a eso, a estar como dividida entre o soy fiel a Dios o no soy fiel a Dios. Siempre está dividida.
Aún Josué también, en capítulo 24, él dijo, escogeos hoy, ¿a quién vas a servir? Amén. Entonces, la gente siempre está dividida. Nosotros siempre estamos divididos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Este mensaje debería llevarnos a nuestras vidas a meditar en qué decisión a tomar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el día del pago va a llegar inevitablemente. Independiente de lo que hagamos, independiente de las decisiones que tomemos, tarde o temprano vamos a recibir el pago según las decisiones que tomemos en nuestra vida. Vemos en esta historia, y quiero primero presentarles 4 personajes que aparecen en esta historia. El primero de ellos es Nabot. ¿Quién era Nabot? Nabot era un israelita devoto que vivía en Jezreel. Él era un hombre que aborrecía el mal. Era un hombre que honraba a sus padres. Era un hombre que había recibido una herencia de parte de sus padres y la cuidaba y la protegía conforme a los principios de Dios. Acuérdense que Dios había establecido a cada tribu y a cada perteneciente de las tribus que cuando tengan su herencia no la vendan, sino que la conserven para que no se pierda la tribu. Entonces Nabot aprendía estos principios de Dios, era un hombre devoto, entendía y comprendía este tipo de cosas. Era un hombre que tenía una pequeña viña, la cual era una herencia de sus padres y que estaba cerca del palacio de verano de Acab. Ahora, ¿quién es Acab? Acab es el peor de los reyes de Israel. El peor de los reyes de Israel. El hombre tomaba decisiones muy malas. Este hombre hacía que el pueblo de Israel pecara contra Dios. Es más, él se comportaba como un niño. Se ha fijado que a veces nosotros somos como Acab, somos como niños, hacemos rabietas. Acab era de este tipo de personas. No tomaba decisiones fuertes en su vida. Él tenía avaricia, tenía codicia e idolatría en su vida. No adoraba fielmente a Dios. Aun cuando tenía un corazón para humillarse ante Dios, no adoraba fielmente a Dios. Es más, él se casó con una mujer llamada Jezabel, la cual lo incitaba a él a pecar contra Dios. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era hija de un rey sidonio, sacerdote de Baal. Esta mujer era una mujer muy diabólica. Era una mujer que gobernaba las decisiones de su esposo acá. Lo incitaba a hacer el mal. Lo guiaba a hacer el mal. Procuraba que Israel abandonara su fidelidad a Dios y adorara a Baal. Es más, ella tenía tal autoridad que si había alguien que dijera algo en contra de Baal, ella lo mandaba a matar. De hecho, Elías, cuando luchó contra los sacerdotes de Baal y los destruyó, ella mandó a matar a Elías y Elías tuvo que salir huyendo. Ahora bien, ¿quién es Elías? Elías Tisbita. Él era un siervo de Dios. Él era un profeta de Dios. Y estaba encargado de hacer volver al pueblo de Israel a Dios, cuando el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Un varón que sufrió, pero que cumplió su propósito como siervo de Dios. Y estos son los 4 personajes que están en esta historia. Nabot, un hombre devoto. Acab, un hombre con decisiones muy malas en su vida. Jezabel, una mujer impulsada por los demonios. Y Elías, un profeta de Dios que traía el mensaje de Dios. Ahora bien, hermanos, usted en este instante representa a uno de estos personajes. O sea, pastor, ¿sí? Estos personajes representan a una de las personas en este mundo. Cada persona en este mundo es como uno de ellos. Un siervo de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios. Un Nabot, un hombre piadoso que quiere buscar la voluntad de Dios, que quiere cumplir los principios de Dios. Un hombre como Acab, un rey de su vida, quizás con idolatría o avaricia en su vida, quizás con algunas cosas o decisiones que no están bien en su vida. O una mujer como Jezabel, que realmente abandona a Dios, que aborrece a Dios, aborrece que quiere hacer la voluntad de Dios, que le gustan las cosas de este mundo, que le gusta agradarse a sí misma.
Usted es una de estas personas. ¿Quién es? Usted tiene que definirlo. Usted tiene que saber y examinar su vida. ¿Cuál de los cuatro pertenece a su vida, a su persona, a su carácter, a sus decisiones delante de Dios? Ahora, hermanos, lo que quiero que veamos, quiero contarles la historia de estos cuatro personajes. Acab, el rey de Israel, él había salido de vacaciones y lo mejor que hizo es ir a su palacio de verano, allí cerca de Jezreel. Él fue a su palacio de verano, fue a pasar un tiempo allí, y estando allí de pronto él ve que tiene mucha tierra y tiene sus viñas, todo, y está sembrado. Y de pronto un día saliendo allí a su tejado de su palacio vio una pequeña viña y observa y dice, no, ¿y esa viña? Y pregunta por ahí y dice, ese es un hombre llamado Nabot. ¡Wow! Está bonita la viña. Me encanta, me gusta esa viña. Voy a descender, voy a ir. Se levantó temprano un día y partió donde este hombre y fue donde Nabot y le dijo, mira Nabot, quiero comprarte tu viña. O quiero cambiártela, te doy algo mucho mejor. Es más, te voy a pagar mucho más de lo que vale esta viña. Véndemela. Y Nabot le dijo, sabe rey, yo por cierto le vendería la viña, pero es una herencia de mis padres. Y en mis principios, conforme a las escrituras, no vendería esta viña. Ese es mi padre y quiero mantenerla. Y acá me dice, pero es que yo la quiero porque aquí quiero sembrar lentejas, quiero legumbres. Y Nabot dijo, no puedo vendérsela. Y acá se dio la vuelta y se fue a su casa. Así como muchos hombres cuando no se les da lo que quieren, se van enojados. Se fue enojado a su casa. Ya entró a su palacio, la gente quiso hablarle, no le habló a nadie, e ingresó a su pieza, se acostó y se puso hacia la pared, y allí algunos dicen que se puso a llorar. Y estando en esta situación, allí Acab estaba allí acostado, enojado, ¿ya? Y le dicen, Acab, hay que comer, no quiero comer. Y estaba allí Acab, tirado en su cama, era el rey, y estaba allí botado. Viene Jezabel. Y llega a almorzar Jezabel y llega al palacio para almorzar. Quizás ella andaba allí en el mercado comprando algunos vestidos, algunas joyas. De pronto llega y dice, vamos a almorzar. ¿Dónde está mi esposo? No está. ¿Y qué pasa con él? ¿Dónde está? No, está en su pieza enojado, está triste. Algo le pasó. ¿Mi esposo? ¿El rey? ¿Qué le sucedió? Así que ella subió a la pieza y entró. Esposo, acá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Fui donde Nabot, le quise comprar su viña, incluso le iba a pagar más. Y no quiso vendérmela. No quiso vendérmela. Y no puedo comer porque no tengo esa viña. Y Jezabel dijo, ¿no eres tú el rey? ¿No soy yo tu esposa? No te preocupes, vamos a comer esa viña, va a ser tuya, no te preocupes. Pero es que no quiere vendérmela. No te preocupes, déjalo. Entonces Jezabel se fue a su oficina, escribió una carta y le envió a la gente que era vecino de Nabot, allí en Jezreel, y le escribió diciendo, Jezabel, reina. Como ya le dije, Jezabel, ¿cómo era? Una mujer perversa, diabólica, le tenían miedo. Se ha fijado que a veces uno, que no se enoje, porque si se enoja, ¡wow! Y la gente así veía a Jezabel. Entonces ella escribió carta, dijo, ¿sabe qué? Le escribo esta carta a Nabot. No quiso vender la viña, así que doy orden. Tomen a Nabot, pongan en la plaza, digan, contraten testigos falsos y digan que Nabot blasfemó el nombre de Dios. Por lo tanto hay que apedrearlo y matarlo. La gente tomó la carta. Jezabel, vayan a buscarse a Nabot, mejor que mueran uno que muera toda la ciudad. Así que tomaron a Nabot y lo asesinaron en la ciudad. Luego escribieron cartas a Jezabel y llévenle la buena nueva a Jezabel. Jezabel leyó, fue donde su esposo, mi amor, deja de estar triste. Mira, qué tremenda providencia de Dios. Ha muerto Nabot. ¿Quién iba a pensar que la muerte estaba tan cerca de él? Desciende y toma tú la viña antes que venga otro a tomarla. Y Acab se levantó feliz. No,
tengo una viña para mí. Y corrió y está allí. Y entra a la viña de Nabot y toma posesión de la viña. Y allí donde entramos en la lectura, vamos a ir ahora allí a la lectura que hicimos. ¿Ya? Ahora recién estamos llegando a lo que leímos. Esa es toda la historia. ¿La entendió? Ahora estamos allí cuando Acab está en la viña de Nabot tomando posesión. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Es la palabra de Dios que habla, versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tibita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él aquí está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Acab iba feliz a tomar posesión. Jezabel mandó a matar a Nabot. Ahí está, la viña es tuya, y él feliz como niño chico, ¿ya? Y está allí. Y Dios envió un mensaje. ¿Se ha fijado que todo lo que hacemos Dios lo sabe? Amén. Amén. Y versículo 19. Y le hablará diciendo: así dice Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así dice Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? O sea, Acab dice: pero ¿cómo me vienes a hablar mal? Soy el rey, yo no he hecho nada malo. Entonces vemos ahora el resultado de las decisiones de cada una de estas personas. Vemos a un hombre como Nabot. Él murió haciendo la voluntad de Dios. Él no quería ir en contra de la voluntad de Dios. Él no quería ir en contra de la voluntad de Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios en 1 Juan, en el capítulo 2, en el versículo 17, dice que este mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vemos, pero Nabot murió. Sí, pero los que mueren en Cristo Jesús Amén. no están muertos, solo duermen. Permanecen para siempre. Pero también tenemos una gran verdad: que Dios es vengador de sus siervos. Dios es vengador de sus siervos. Él se va a vengar de la sangre de sus siervos derramada en esa tierra. Pero tenemos otra gran verdad con Nabot. Lo que dijo el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Él dijo: para mí el vivir es Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que es morir? Nabot, ¿qué hizo? Adquirió ganancia. Amén. A ganancia. Él ganó mucho más que una viña. Él ganó un lugar celestial, un lugar eterno para su vida. Y podemos ver, Nabot va a tener su recompensa. Al final del tiempo, Nabot va a tener su recompensa por ser fiel a Dios. Ahora, ¿qué pasa con Acab? ¿Qué sucede con Acab? Dios viene ahora a donde él. Y aquí es donde tenemos que interesarnos nosotros, porque a veces tomamos decisiones que no son correctas. A veces decidimos no estar en la casa de Dios por algún placer personal. ¿Se ha fijado que a veces no asistimos a la casa de Dios no porque sea difícil, sino porque tomamos una decisión en nuestra vida y esa decisión es conforme a nuestros deseos? Si cada vez que no leemos la palabra de Dios, cada vez que no oramos, cada vez que no estamos en la casa de Dios, cada vez que no apoyamos la obra en el ministerio, no es porque no podemos, es porque hemos tomado una decisión conforme a nuestros deseos. Es lo que hacía Acab. Él tomó decisiones conforme a sus deseos. Pero tenemos que entender que cuando tomamos aquellas decisiones, cada decisión que tomamos trae una consecuencia. Y Acab tomó la decisión. Él se fue llorando a su casa y después fue corriendo feliz a tomar posesión. No, ni siquiera preguntó: oye, ¿qué pasó con Nabot? Estaba interesado en sí mismo. Estaba preocupado de querer adquirir esa viña para su vida. Ahora, ¿qué sucedió con él? Bueno, Primera de Reyes capítulo 16 nos habla acerca del carácter de este hombre. Un poquito más atrás para que lo entendamos a él. Dice así la palabra de Dios: y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. Y sucedió que, como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Ex-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
Fíjese, Dios está hablando, Dios está dando el testimonio de este hombre. Dice, este hombre es ligero a hacer la voluntad de Dios. Para él cometer pecado es fácil, es sencillo. No tiene principios fuertes en su vida. Sus decisiones son conforme a sus propios deseos. No tiene respeto de las cosas de Dios. No tiene respeto de los principios de Dios. Ahora vemos y seguimos leyendo acerca de él. Primera de Reyes 21:18, lo que estábamos allí. Levántate, desciende, encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Vemos en este texto también que Dios conoce la vida de Acab de tal forma que Dios quiere advertirle a Acab lo que está haciendo. Dios le mandó un mensaje a Acab. Dios le mandó una sentencia. Hermanos, no importa la decisión que usted esté tomando en su vida, tarde o temprano Dios va a enviar la sentencia a las decisiones que usted toma. Tarde o temprano va a llegar la sentencia. A Acab le llegó temprano, a otros le llega un poco más tarde, pero tarde o temprano le va a llegar la sentencia. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el final de este libro, el versículo 14, dice una gran verdad. No importa, dice, lo que tú hagas. No importa. Pero tienes que entender algo. Que toda obra que tú hagas, sea buena o sea mala, un día va a ser traída a juicio. Toda obra que uno haga, toda decisión que uno tome, un día va a venir a juicio. Un día va a venir el día del pago de aquella decisión. La consecuencia. Y es lo que sucede con Acab. Lo vemos. Aún aquí, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 29, dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Entonces, Elías está ahora con Dios. Y Elías dice: mira, Acab está haciendo muy malo. Y Dios dice: pero mira, fíjate algo. Se humilló. Se humilló Acab. Y algunos piensan que pueden cometer pecado en su vida y humillarse y no pasa nada, porque Dios le va a perdonar. Y es cierto, Dios perdonó a Acab. Cuando él se humilló, Dios le dijo: es cierto, yo veo tu humillación y voy a tener consideración por tu humillación. Pero fíjese, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Fíjese, en su juicio Dios se acordó de su misericordia con Acab. Eso no significa que no va a traer el pago a su vida por causa de su pecado. Hay personas que piensan que pueden pecar y después arrepentirse y confesarlo delante de Dios y nada malo le va a acontecer, porque Dios va a perdonar su pecado. Y es cierto, Dios perdona nuestros pecados porque la Biblia lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Pero Dios nunca dijo que las consecuencias de nuestros pecados las va a quitar. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y uno tiene que enfrentarlas. Porque es la única manera que aprendamos. Es la única manera que aprendamos como sociedad, como humanidad, de que las malas decisiones traen malas consecuencias. No iba a venir el mal. ¿Cuál era? El juicio de Dios. Dios iba a vengar la muerte de Nabot, su siervo. Y sobre eso iba a traer castigo sobre Acab y sobre sus hijos. Ahora, ¿qué dijo Dios? No voy a traer el mal sobre tus hijos mientras tú estés vivo. Después de que mueras, te voy a traer. Dios no le dijo: tú vas a vivir muchos años más. No, Dios le dijo: la maldad que viene sobre tus hijos no la vas a ver. Y eso es lo que voy a hacer. Pero Dios no le dijo: no voy a traer el castigo. Hay un texto en el libro de Jeremías interesante, en el capítulo 30. Cuando leí por primera vez este texto me llamó mucho la atención, porque a veces uno como hijo de Dios, uno dice: yo bueno, ya soy hijo de Dios y nada malo vendrá a mi vida. Pero ese texto me llamó mucho la atención en cuanto a ese cuidado amoroso de parte de Dios con sus hijos. Dice Jeremías capítulo 30, el versículo 11. Mire, preste atención a este texto, ¿ya? Porque yo estoy contigo, dice Jehová,
para salvarte. Y haré consumación en todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero en ti no haré consumación, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera, mira esta frase, de ninguna manera, ¿qué dice? Israel decía, somos el pueblo de Dios, nada malo nos va a pasar. No, Dios nos va a guardar. Si Dios es, se ha fijado que la gente dice, no, Dios es amor, nada malo nos va a hacer. Pero no se olviden que Dios también es juicio, es justicia, es fuego consumidor. Como hijos de Dios a veces lo creemos, no, Dios nos perdonó, nos vamos a ir a la gloria, me voy al cielo, nada malo nos va a pasar. Y a veces citamos textos como lo que Dios, todas las cosas nos ayudarán bien. Pero nos olvidamos del texto completo porque pensamos que todas las cosas nos van a ayudar bien. Pero Dios ¿qué dijo? No que todas las cosas nos van a ayudar bien. Dios dijo a los que aman a Dios, no a los que son infieles a Dios. ¿Amén? Es como alguna vez una persona me dijo, mire, ¿sabe, pastor? Doy gracias a Dios porque la Biblia dice que aunque soy infiel, Dios es fiel. Y yo dije, ¿pero ha leído bien el texto ahí en Timoteo? Sí dice que aunque yo sea infiel, Él es fiel. Y yo dije, sí, es cierto, pero lo ha comparado con las otras escrituras. ¿Pero qué dice la otra escritura? Sí, Él es fiel en bendecirnos si lo obedecemos. Él es fiel en maldecirnos si le desobedecemos. Entonces cuando dice que Él es fiel, es que Él va a hacer lo que dijo. Él va a hacer lo que dijo, que si somos obedientes vamos a ser bendecidos. Si le amamos vamos a ser bendecidos. Pero si nos portamos mal, no espere bendición. Dios es justicia, hace lo que es justo. Entonces ahora Acab está allí, yo me humillé ante Dios y nada malo me va a pasar. Mira, Elías, te das cuenta, hasta Dios viene a reprenderte, profeta, porque tú estás diciendo que Dios me va a hacer malo cuando yo me humillé ante Él. Bueno, pero Dios no dijo que no le iba a castigar. Dios dijo que el mal sobre sus hijos Él no lo iba a ver, pero no dijo que no le iba a castigar. Seguimos leyendo acerca de Acab y vemos allí en 1 Reyes capítulo 22. Versículo 1 dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Ya Nabot ha muerto, han pasado alrededor de 3 años. Desde que Nabot murió. Entonces acá dijo, nada malo me va a acontecer. Ya van 3 años. Bueno, ya Dios se olvidó de estas cosas. Y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo, como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy a la palabra de Jehová. Oye, hermanos, qué triste, apareció otro personaje aquí llamado Josafat. ¿Sabe? Josafat no era un mal rey. Josafat era un rey que le gustaba hacer la voluntad de Dios. Él quería tener buena relación con Dios y las decisiones que él tomaba, las tomaba primero consultando a Dios. Pero qué malo cuando un cristiano, un hombre fiel a Dios, se asocia con un perverso como Acab. Porque el mal va a cargarlo sobre su vida. Bueno, ahora Josafat tomó esta decisión y está con Acab. Y Acab le dice, vamos a la guerra. Dice, vamos a pelear, y Josafat tú buscas a Dios, así que los dos juntos vamos a ir y vamos a hacer una tremenda guerra y vamos a recuperar este terreno. Bueno, es lo que está pensando acá. Versículo 7 dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultar? Que consultemos. Entonces Acab trajo sus líderes, sus profetas que tenía, y él le dije, pero es que estos no sirven a Dios. Busquemos uno que sirva a Dios. Y dijo, sí, hay uno que siempre me habla cosas malas, pero ¿para qué vamos a consultarme? ¿Ya? Porque siempre me dice cosas malas. ¿Ya? La cosa es que buscaron a uno. ¿Ya? ¿Y qué dice la Escritura? Versículo 17 dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, esos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que ninguna cosa buena profetizaría él acerca de mí, sino solamente el mal? Hermanos, Dios le mandó a decir a Acab, mira, vas a ir a la guerra y ahí yo te voy a castigar. Y él dijo, pero ¿cómo? Mira, este hombre me viene a decir cosas malas.
quiero a alguien que me diga cosas buenas, ¿no? Y se ha fijado que a veces como cristianos solamente queremos escuchar el amor de Dios, pero no de las consecuencias de nuestros pecados. Solo queremos cosas bonitas. Qué triste que hoy en día hay muchos líderes que están solamente hablando de cosas bonitas a la gente. Y la gente se siente linda, se siente bonita, se siente hermosa, como que son los mejores del mundo. Y nunca nadie le ha dicho, mira, pero también son pecadores. Y necesitan arrepentirse de sus pecados. Hermanos, entonces aquí, este profeta le habla y no toma en cuenta acá todo esto. Seguimos leyendo aquí el versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Este hombre sí que era astuto, mire, versículo 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestiduras. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Acab sabía que el de Siria quería atacarlo. Invita a Josafat, otro rey, dice: tú vístete con tus ropas reales y anda a la guerra, yo me voy a disfrazar. Qué buen amigo eres este capo. El rey de Siria va a matar solamente al que esté con vestidos reales. Y dijo Josafat: mira, ¿sabe qué? Anda tú con las vestiduras reales, mira, para que vayas a la guerra como rey, yo me voy a disfrazar para no minorizarte a ti. Y fue a la guerra y envía a Josafat. Seguimos leyendo. ¿Ya? El rey de Siria había dado orden de que matasen solamente al rey. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él. Pero el rey Josafat dio voces. Claro, dijo: yo no soy el rey de Israel, yo soy Josafat simplemente. ¿Ya? Entonces, versículo 33, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Entonces vemos acá fue esta guerra. Y vio que atacaron a Josafat. Él está disfrazado, quizás allí entre medio mirando y observando. Y atacaron y no mataron a Josafat. Entonces, ya lo burlé a todo. ¿Sabe que hay un texto en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7? Dice: no erréis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Acá me está tratando de burlar al rey de Siria. Está burlándose de Dios, está tratando de burlarse de Dios. Me voy a esconder porque Dios dijo que me van a matar, así como no quiero morir, que vaya él vestido de rey, yo voy vestido de plebeyo nomás, disfrazado. Nadie me va a ver y sí que no me van a matar y no voy a morir. Pero mis hermanos, ¿qué sucede aquí? Versículo 34 es interesante. Este versículo, hermanos, de cierta manera me da un poco de risa, pero también veo la soberanía de Dios. Dice: y un hombre disparando su arco a la aventura. Es como que se van volviendo, sabe que no pillamos al rey, me quedó una flecha que ya se va la flecha por los que suelen. A quien le llegue nomás. ¿Ya? Y lanzó la flecha, dice, y a la aventura. Y un hombre disparando su arco a la aventura hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su carretero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. ¿Quién está herido? Acá. Está herido. Estaba disfrazado, estaba entre el montón. Y uno de los enemigos lanzó una flecha al aire y cayó justo en la única parte donde no estaba protegido por la armadura. Una pequeña abertura en la armadura. Una pequeña abertura. Entra por ahí y le enclava y queda herido. Seguimos leyendo. Mas la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y en la tarde, ¿qué sucedió? Murió. Y la sangre de la herida corrió hasta el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento que decía: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, donde estaba aquí Israel. Y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Lavaron también sus armas y los perros lamieron su sangre. ¿Y qué dice ahí al final? Conforme a la palabra de Jehová que había
hablado. Llegó el día del pago. Llegó el día del pago. Alrededor de 3 años habían pasado. Había disfrutado su viña, la había sembrado, se había alegrado. Ahora fue la guerra. Se disfrazó para que nadie lo encuentre, para que nada más lo grotesca. Quiso burlarse de todo el mundo. Pero la flecha de Dios vino sobre su vida. El día del pago había llegado. Y como dijo Dios, tu sangre la lamerán los perros. La sangre de Acab fue lamida por los perros. Allí en Samaria, allí en Jezreel. El día del pago llegó para acá. El día del pago llegó. Él tomó malas decisiones. Él deshonró a Dios. Él no buscó a Dios. Quiso burlarse de Dios. Pero Dios sabe todas las cosas. Dios sabe absolutamente todo. No hay nada encubierto que no pueda salir a la luz. Dios lo conoce. De hecho, el libro de Crónicas dice que los ojos de Jehová están atentos mirando, justos e injustos. Hermanos, el día de pago llegó para acá. Pero también la profecía decía una gran verdad, porque leímos otro texto que decía que los perros iban a lamer la sangre de acá. Pero había una persona al lado de él, una mujer malvada y perversa, llamada Jezabel. ¿Saben? La historia nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 3. Y Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Desde la muerte de Nabot han pasado alrededor de 20 años. Desde que murió Acab han pasado alrededor de 17 años. Jezabel quedó viuda. Ahora su hijo Jorán está reinando. Versículo 2 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. También hizo lo malo ante los ojos de Dios. Su madre quizá no tenía mucha influencia, pero allí estaba. Jezabel estaba como reina al lado de Jorán, su hijo. Acuérdense, ella manipulaba acá, también manipulaba a su hijo. Ella manipulaba todas las cosas. Murió acá, y quizás ella pensó, bueno, murió, ¿quién lo mandó a ir a la guerra también? Han pasado alrededor de 17 o 20 años desde que murió Nabot. Y Jezabel está feliz allí en su palacio. Está feliz allí en su palacio de verano. Se retiró, ya no era la esposa del rey, y está retirada como reina allí en su palacio cerca de la viña de Nabot. Allí se encuentra ella, allí está viviendo. Segunda de Reyes 9, capítulo 9. Versículo 30. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, adornó sus ojos y atavió su cabeza y se asomó por una ventana. Era reina, estaba allí en el palacio, de verano de acá, cerca de Jezreel. Y se levanta un hombre llamado Jehú para destruir la casa de Acab, destruir toda la familia de Acab por la muerte que produjeron hacia Nabot y por haber hecho lo malo ante Dios. Jehú levantó a este hombre para vengarse de sus siervos. Jezabel está allí, en el palacio, y sabe que viene Jehú. Y ella se viste con sus ropas reales, se pinta, bien pintadita, como tratando de tapar toda su maldad. Se ve hermosa, se ve bonita, allí en el palacio, como queriendo impactar a Jehú para que se vuelva y no le haga daño. Ella está allí arriba. Dice, versículo 31, y cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo: ¿le va bien a Zimri que mató a su señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos le echaron abajo,
y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Y cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Jehová, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Dios dijo: va a venir tu día del pago. Te levantaste contra mis siervos, te levantaste contra los varones de Dios, los mataste y piensas que nada malo te va a pasar. Los perros te van a comer. Dicen que ella estaba viva, y cuando los carros pasaron por encima de ella, quedó allí agonizando, y en su agonía los perros comenzaron a comérsela. Una y otra vez arrancaban las carnes de su cuerpo. Algunos dicen que no comieron la cabeza porque la cabeza estaba llena de demonios. No comieron sus manos porque sus manos estaban llenas de sangre inocente. No comieron sus pies porque sus pies iban siempre hacia la maldad. Todo lo demás se lo comieron allí, en la viña de Jezreel, a las orillas de esa viña. El día del pago llegó. Era inevitable. Las Escrituras nos hablan acerca de esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Alguien escribió y dijo lo siguiente: los molinos de Dios muelen lento, pero nunca dejan de moler. No importa cuántos años pasen en tu vida después de tomar una mala decisión, siempre van a haber consecuencias. No importa la decisión que tú tomes en tu vida, lo que debe importarte es que cada decisión va a traer, Dios la va a traer a cuenta y dará el pago según tu obra. Las Escrituras lo dicen, lo leo allí en Eclesiastés, creo que lo cité, pero quiero leerlo de la Escritura. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. No importa la decisión que tú tomes. Quieras apoyar la obra de Dios, quieras ser partícipe del ministerio de Dios, o quieras ir en contra de la obra de Dios. Cuando uno no quiere apoyar la obra de Dios es por dos razones. Una, idolatría, se ama mucho a sí mismo para despojarse de lo que tiene. O lo otro es avaricia, ama tanto estos bienes que no quiere entregarlos para Dios. No importa la decisión que tú tomes. Gálatas 6 nos dice: no engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios nos revela la verdad acerca de su juicio sobre nuestras vidas. Él nos dice, nos envía el mensaje. Yo no soy Elías Tisbita, solo soy un siervo de Dios, humilde de allí de la ciudad de Loncoche, trabajando cada día para la obra de Dios conforme a su voluntad. Tengo muchas faltas en mi vida, por las cuales lucho cada día. Pero por medio de este mensaje yo entiendo mi vida personal. Las decisiones que tome, si no son conforme a la voluntad de Dios, no espero que Dios me bendiga. Por eso, si quiero equivocarme cada día más cerca de su palabra. Si tomo una decisión, que esté más cerca de su palabra que más lejos de ella. Por eso quiero ser más anticuado que más moderno, más encerrado en la Escritura que libre en este mundo. Hermanos, la decisión que usted tome hoy, o apoyar la obra de Dios, o darle la espalda a la obra de Dios, o tomar la decisión de
hacer la voluntad de obedecer la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios. No puede estar entre medio. Porque Apocalipsis dice que si está entre medio es una enfermedad en el estómago de Dios. Los tibios los vomitaré de mi boca. O usted está a favor de Dios o está en contra de Dios. Entonces las decisiones que usted va a tomar le van a traer consecuencias. Si usted siembra para el Espíritu, del Espíritu se gana vida eterna. Si usted siembra para la corrupción de este mundo, de la corrupción de este mundo, recibirá corrupción para su vida. Oremos puestos de pie. Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te alabo, Dios, en este día. Y le doy gracias, Padre, porque usted nos permite, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Si tus sagradas escrituras dicen que estas cosas fueron escritas antes y están allí puestas para despertarnos a nosotros para no codiciar lo que ellos codiciaron, para que aprendamos del ejemplo de ellos, de que tu palabra siempre se va a cumplir. Tu palabra siempre es perfecta. Usted no miente, Dios. Usted nunca falla. Padre, le pido, Dios, en este día que cada uno de mis hermanos reunidos aquí en este mundo, al igual que yo, podamos aprender de esta historia, que las decisiones que tomemos deben ser más conformes a tu perfecta voluntad que a nuestros propios deseos. Porque si son conformes a tu voluntad, vamos a permanecer. Pero si no son conformes a tu voluntad, vamos a perecer. Señor Dios, ayúdanos a entender el principio, ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas, a tomar decisiones correctas. Y si de alguna manera, Dios, hemos pecado contra ti, ayúdanos a arrepentirnos, a volvernos a ti. Y con tu ayuda poder enfrentar las cosas que vengan. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pastor Adán. Muchas gracias, Pastor Carlos. Pueden tomar asiento un momento y luego vamos a ponernos de pie para cantar un himno. Agradezco de verdad, de todo corazón agradezco ese mensaje, muy necesario para cada uno de nosotros, muy necesario para mí. Todo lo que sembramos vamos a cosechar, y temo que algunos hemos sembrado, algunos tal vez incluso están sembrando cosas que jamás queremos cosechar. Las decisiones que tomamos van a tener su consecuencia, ya sea para bien o para mal. Yo no conozco tu vida, me ocupo lo suficiente al conocer mi vida, pero propondría que tal vez, por seguro la mayoría y tal vez cada uno de nosotros, hay algo que Dios ha señalado en nuestras vidas que debería cambiar. Y más que llenarnos de una emoción, más que llenarnos de una pena, más que llenarnos de un sentimiento, deberíamos llenarnos del poder de Dios y tomar la decisión de que pase lo que pase, voy a someterme a Él. Dios, esto que está en mi vida, que no debe estar en mi vida, córtela, sácala de mi vida. Amén. Y lo que no está en mi vida, pero debería estar en mi vida, Señor, implántela en mi corazón. Amén. Si usted dice, pastor, algo está mal en mi vida, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy.
La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.